contexto de este programa de protección de testigos o imputados, como es su caso. Y hay una gran pregunta: ¿de qué se trata este programa? ¿Qué podría llegar a aportar? ¿Qué garantías le ofrece el Estado para que lo que diga no ponga en riesgo ni su vida ni la de sus familiares? Hoy nos acompaña el abogado penalista Eduardo Gerón. Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos. Hola, ¿qué tal? Muchas preguntas para hacer sobre este programa, para que todo el mundo entienda, en términos generales, ¿qué significa el programa de protección de testigos y de imputados? Bueno, como todos sabemos, y han pasado cosas acá en el país y en el exterior, a veces los testigos que quieren declarar o los imputados que quieren realmente imputar a su vez a otras personas más grosas que ellos han sufrido presiones, amenazas, hechos más graves inclusive. Entonces se pensó y se sacó una ley para protegerlos. ¿De qué manera? En el caso puntual que estaba diciendo ahora respecto de la figura del arrepentido, por ejemplo, se hace que ya estaba vigente esto, pero para otros delitos. Estaba vigente para el narcotráfico, para el lavado de dinero, y ahora se extendió a los casos de corrupción también, entre otros. ¿Y de qué forma funciona? Alguien tiene que estar imputado, obviamente, punto uno. Imputado de un delito de este tipo, por ejemplo, imputado de corrupción. Una vez que está imputado, esa persona puede decir: yo me quiero acoger a esto. ¿Y qué hace? Se pone en contacto con el fiscal y le dice: yo quiero acogerme a este plan. ¿Qué doy a cambio? Porque esto tiene beneficios para él, si no nadie lo haría. ¿Qué doy a cambio? Y bueno, yo voy a dar a cambio información sensible, información real, veraz, que permita involucrar en esto a gente que tiene más responsabilidad que yo, con jerarquía mayor. Entonces, a cambio de eso, le dice: bueno, pero yo tengo miedo, porque obviamente esto no va a resultar gratuito para mí, y el Estado le dice: bueno, nosotros vamos a protegerlo. ¿De qué manera? Y bueno, lo vamos a esconder, lo vamos a dar custodia, inclusive si es necesario le vamos a cambiar la identidad, lo vamos a llevar a un lugar ignoto donde nadie sepa quién es. Eso le voy a decir, porque estamos hablando, por ejemplo, del caso de Van der Broele, una persona que apareció en la tele, se lo conoce. Digamos, hoy va a estar muchas horas en los informativos a lo largo de toda la semana, es decir, va a ser una cara conocida, difícil de esconderse cuando es una cara muy conocida. Seguro, y precisamente por eso hay también una opción máxima que es: bueno, lo llevamos al extranjero. Lo llevamos al extranjero, donde usted podrá tener otra identidad y estar en un lugar donde se supone que nadie lo va a conocer, por lo menos en la medida en que usted no se venda, ¿no? Bueno, a cambio de eso y de una rebaja en la pena que le van a dar, una rebaja que va a estar más o menos puede ser hasta la mitad de la pena que le podría llegar a corresponder, lo cual no es poco, porque se trata de delitos que tienen penas graves. Y entonces, con ese argumento, este hombre accede a revelar esas cosas. Y tiene que ser una información que no es cualquiera, sino una información que lleve a poder aprehender y poder responsabilizar a los sus superiores, y que esa información tenga alguna entidad, ¿no? Cualquier dato que tenga, no, cualquier entidad. Entonces, doctor, le hago una consulta, hablando específicamente del ejemplo de Van der Broele, que él se acogió a lo que es la ley del arrepentido. Tengo entendido que la ley se llama de esta manera. Hay que tener en cuenta que hay un proceso de instrucción que ya cerró, por lo tanto estamos en un juicio oral por el caso Chicone, Calcográfica. ¿Cómo podría llegar a incluirse él en esta ley y cuáles serían las limitaciones que tendría, por ejemplo, en otros casos como el de asociación ilícita, lavado de activos, porque no podría acogerse a este sistema en un juicio oral y público que ya comenzó? No, obviamente que no. Esto es antes de que empiece el juicio oral y público. O sea que él tendrá que acogerse en aquellas figuras en las que todavía no esté sometido a juicio. Y como
él ha aparecido ahora en otras imputaciones, bueno, en esas sí. Y es lógico que se piense, como decía recién, en el temor que esto ocasiona en los demás, porque indudablemente si Van den Broele se ha acogido a este sistema y ya le ha dicho al fiscal un poco qué información tiene para que el fiscal la valore y diga, sí, esta información tiene validez o no, no me sirve porque ya la tengo toda, entonces camine. Si ya le he hecho, quiere decir que el fiscal está al tanto de lo que va a decir Van den Broele. Y es lógico que haya mucha gente que tenga miedo porque se empieza a poner nerviosa. Va a llegar, se empieza a poner nerviosa porque va a llevar a altas esferas del poder. Doctor, esa sería. Es importante lo que usted dice, porque esa valoración entonces, para que él se haya podido acoger, la tuvo que hacer previamente el fiscal, si no, no se podría haber acogido. Entonces, si él está declarando y está ingresando en este programa, esto quiere decir que ya está dando nombres más arriba de él. Obviamente, no me cabe duda, porque si no, además, no tendría valor esa calidad de arrepentido. Él tiene que dar nombres y dar pruebas de gente más arriba de él. Así que yo creo que tanto el vicepresidente como otras personas, el ex vicepresidente como otras personas, es lógico que tengan que tener miedo porque me parece que ahí apunta Van den Broele. Doctor Jerome, y ahora hay varias cosas prácticas. Recién Anabelia marcaba que en este momento Van den Broele está en medio de un proceso de un juicio oral, donde junto a Amadou Boudou, Núñez Carmona y otros están investigados, acusados o están enjuiciando por supuestamente haberse querido quedar de una manera fraudulenta con Chicone Calcográfica. Ahora, ¿cómo hace en el contexto del régimen de protección de testigos e imputados para seguir yendo a las audiencias y eventualmente, si es condenado por ese delito, va a ir a la misma unidad carcelaria donde pueden estar los otros? Ahí le pueden garantizar la seguridad, porque estamos hablando de que es un testigo protegido. No va a ir seguramente a la misma, en el caso de que tuviera una condena, obviamente que no va a ir, porque esto tiene que tener un sistema realmente de protección, y protección de todo orden. Esto no quiere decir que no lo vayan a condenar, pero en el caso de una condena va a tener lugares especiales, etcétera, para que funcione. ¿Y existe en la Argentina un lugar especial como para poder que una persona que esté condenada cumpla con esa condena en simultánea a un régimen de protección de testigos? No hay muchos casos. De testigos podría ser porque el testigo... Bueno, el testigo tiene en el caso de imputado, no sería condenado, pero no hay muchos casos de imputados. Entonces, creo que esto es más bien novedoso. La ley, por ejemplo, del arrepentido en materia de corrupción se dictó hace un año. Sí, y terminó de reglamentarse hace poco. A fines del año y terminó hace poco. O sea que estamos prácticamente innovando en esto. Y cuando uno innova tiene que ir previendo sobre la marcha, debiendo qué es lo que hace. Pero lo que sí, algo hay que hacer para evitar que esta persona se contamine con otros. ¿Por qué? Porque si no sería un mal ejemplo para los demás y nadie lo haría. Y en cambio, y esto me arriesgo a decir, esta jugada de Van den Broele va a ser que si funciona, vaya a haber muchos otros que quieran también gozar de estos beneficios. Yo creo si que el tribunal que lo está juzgando ahora también da una señal, puede ser importante, ¿no? Sí. Yo creo que esto va a alentar a otros, porque una persona que se imagina que va a tener, no sé, 8 años de cárcel, el hecho de que pueda ser reducido a la mitad, y bueno, creo que esto va... Y en condiciones mejores. Se supone que si lo condenan y además le garantizan que no va a estar en una cárcel común, sino en algo más protegido, es probable que varios se sumen, ¿no? Exactamente, y esperemos que así sea, porque todos estamos esperando que realmente se conozca la verdad, ¿no? Doctor, y con esta figura de la ley del arrepentido, ¿se puede dar el caso que Van den Broele le diga al fiscal, mire, yo le aporto esta información, y de pronto el fiscal la tiene, algo que usted recién comentaba, y que el fiscal pueda decir, no, pero esta información yo ya la tengo, así que no me sirve lo que vos me está diciendo? ¿Se puede dar ese caso también? Puede darse. Y en ese caso, el reo, Van den Broele, puede decir, no, pero yo aporté más para la causa, quiero una rebaja de la condena. No, porque en ese caso es una conversación confidencial. Eso no va a tener
difusión en la causa. Ni se refleja en el expediente. Que ni se refleja en el expediente. Entonces, lógicamente... Claro, pero se puede llegar a sentir despechado él en el hecho de decir, bueno, ya aporté, si vos tenías esa información, no es mi culpa. Bueno, no se puede sentir despechado, porque todos tenemos que saber que si él está imputado en una causa, tiene conocimiento de qué es lo que hay en la causa. Entonces él lo que tiene que dar es una información novedosa. Claro. Que no de todos modos, Fabio, el fiscal le habilita a que declare ante el juez, porque él se evalúa, como decía el doctor, previamente si lo que dice que va a aportar efectivamente es novedoso o no. Después, el que termina evaluándolo, doctor, corríjame, es el propio juez que dice si efectivamente es válido el testimonio, invita a producir nueva prueba para ver si efectivamente lo que dice es cierto. Efectivamente, es así, porque las declaraciones de los imputados no se prestan ante los fiscales, se prestan ante el juez de la causa. Entonces el juez es el que va a evaluar después lo que dice, etcétera, pero el que tiene la precisa previamente es el fiscal, porque es con quien él hace el contacto para poder acceder al régimen. Y a su vez, esto tiene que estar en contacto con el Poder Ejecutivo para que el Poder Ejecutivo arbitre los medios de que este sistema se cumpla. Doctor Cerón, para finalizar, ¿cree que con esta ley de arrepentido y el caso Van den Broele puede empezar a ver en la Argentina una atmósfera como el Lavallato de Brasil, donde empiecen a aparecer efectivamente nombres e incluso empresarios que abran la boca, o no hay herramientas suficientes para que eso ocurra? Para eso sería necesario que los jueces actuaran en tiempo real. Esto es, no que actuaran respecto de un gobierno ya terminado, porque estos jueces que están actuando ahora, no nos podemos hacer los distraídos, durmieron durante mucho tiempo, durante el gobierno K. Entonces, lo que es importante sería que la justicia sea independiente y actúe no solo con los que estuvieron, sino con los gobernantes que están, que es lo que pasa en el Lavallato de Brasil. Doctor, muchísimas gracias por haber venido. Gracias a ustedes. En instantes, en BAB. Italia